que el conocerte a ti es entrar a la vida eterna. El conocerte a ti es caminar por los lugares del reino de Dios. Gracias te damos, Señor. Oramos que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar acerca de la identidad divina del Señor Jesucristo y vamos a leer Mateo capítulo 1 al versículo 21. La identidad divina de Jesús. Dice Mateo capítulo 1, el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tal vez ya encontró Mateo capítulo 1, el versículo 21. Vamos a leer juntos. 2 y 3. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Amén. El Señor Jesús, mientras estuvo acá en la tierra, Él tuvo dos naturalezas. Hablaríamos de orígenes. Y es la naturaleza divina y la naturaleza humana. Podemos nosotros ver claramente estas dos naturalezas en Mateo capítulo 1, el versículo 18, lo que estábamos leyendo hace un momento. Dice aquí, desde el 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces María recibió ese toque del Espíritu Santo a través de que el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella y concibió, y el santo ser que se formó es Jesús. Ahora, sabemos que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, es de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, podemos ver el origen o la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Él nació aquí de parte de Dios, engendrado no por naturaleza humana, sino por Dios a través del Espíritu Santo. Y entonces le dijo a José que ella, o sea, María, su mujer, iba a dar a luz un hijo y que le ponga por nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Digamos clara, Jesús. Amén. Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Jehová es salvación. ¿Qué significa Jesús? Jehová es salvación. Amén. Ahora vamos a ver algo de la naturaleza humana. Nuestro tema es acerca de la identidad divina de Jesús. Pero vamos a ver algo de la naturaleza humana, porque mientras estuvo aquí en la tierra vivió como perfecto hombre, renunciando a la naturaleza de Dios. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús renunció a su naturaleza divina y vivió como perfecto hombre, igual que nosotros. Vamos a mirar Filipenses capítulo 2, el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí podemos ver que el Señor Jesús tuvo este sentir. ¿Y cuál era el sentir? Que siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, mientras estaba aquí en la tierra, Él vivió en una perfecta y completa naturaleza humana, porque se despojó a sí mismo de la naturaleza divina y tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Condición de hombre, naturaleza humana, nuestra propia carne, igual de carne como usted y yo. Entonces dice que, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miremos Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero siendo Él sumo sacerdote que entra a la presencia del Padre, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y por qué puede compadecerse de nuestras debilidades? Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces el Señor experimentó sus tentaciones, mis tentaciones, sus debilidades, mis debilidades, sus problemas, mis problemas, sus dificultades y limitaciones, y mis dificultades y mis limitaciones. Entonces, hermanos, pero Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él venció. Él venció en una naturaleza humana. Renunciando la naturaleza divina, Jesús venció y Él vivió todo el tiempo de su vida sin pecado. Por eso Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades. O sea, Él nos entiende, Él entiende nuestras luchas, Él entiende nuestras dificultades, a veces tropiezos, caídas. Él entiende eso porque Él experimentó esas tentaciones. Por eso dice: uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la parte de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver acerca de algunas cosas que tienen que ver con la identidad divina de Jesús. Juan, el capítulo 1, el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver al Verbo, que significa la palabra de Dios, la palabra que salía de la boca de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Pero también, hermanos, en el versículo 14 de Juan, el capítulo 1, podemos ver claramente aquí, dice: aquel Verbo fue hecho carne. Aquel Verbo, o sea, el Verbo de Dios, la palabra de Dios, que estaba con Dios, que era Dios, fue hecho carne. Es Jesús. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces podemos ver la
naturaleza divina, o la identidad divina del Señor Jesucristo. Porque Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, según Juan 1:1. Y este Verbo fue hecho carne. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí podemos ver que el Señor Jesús ya estaba junto con el Padre y era el Verbo, la palabra del Padre. Ya, entonces fue hecho carne. Entonces Él existía junto con Dios porque era Dios, era Dios mismo, porque era la palabra, el Verbo de Dios. Vamos a mirar algunas cosas que nos muestran en el Antiguo Testamento acerca de algunas apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Qué podríamos decir? Jesús se apareció en el Antiguo Testamento. Aparentemente, en muchas ocasiones no, pero da la impresión de que en algunas ocasiones sí, de parte de Dios, porque, por ejemplo, podemos ver que el ángel de Jehová se apareció y él permitió adoración. Los ángeles no han permitido adoración, pero en el Antiguo Testamento, no en todas partes, pero en algunas partes podemos ver que el ángel de Jehová, que aparece en algunas partes, entonces permitió adoración. Y vamos a leer en Jueces capítulo 13, el versículo 17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová. Manoa era el padre de Sansón. Ahora le dice Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y les ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas. Bueno, entonces podemos ver aquí en esta parte que se aparece el ángel de Jehová a Manoa. El ángel de Jehová había hablado con Manoa de que ellos iban a tener un hijo, porque la esposa de Manoa era estéril, y les promete que van a tener un hijo. Y entonces aquí es esa conversación, y le dice Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Y el ángel de Jehová le responde: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Y entonces el ángel de Jehová hizo ese milagro en que en la llama que estaba en el altar hacia el cielo, el ángel se incluyó en esa llama y subió ante los ojos de Manoa y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Ellos se postraron en tierra. Mire que adoraron. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer. Entonces ellos estaban asustados porque dijeron: hemos visto a Dios.
y vamos a morir. Ellos estaban asustados. Y entonces la mujer de Manoah le dijo: si Jehová nos quisiera matar, ya hubiéramos muerto. Y él no hubiera aceptado el holocausto y la ofrenda de nuestras manos. Entonces aquí ese ángel de Jehová, por el hecho de que acepta adoración, decimos que es Jesús. Una aparición en el Antiguo Testamento, una aparición es así como eventuales. En Primera de Crónicas, del capítulo 21, el versículo 16, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Primera de Crónicas 21, 16. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Se postraron delante del ángel de Jehová. Entonces, mire que el ángel de Jehová aceptó adoración. Quisiera mostrar, hermanos, cómo otros ángeles no aceptaron la adoración. En Apocalipsis 19, 9 dice, recuerden, Apocalipsis es la revelación de Dios a Juan. Y entonces Juan estaba escribiendo lo que el ángel le decía o le mostraba. Y el ángel le dijo, Apocalipsis 19, 9, el ángel me dijo, dice Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dice, yo me postré, el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Mire que este ángel no aceptó la adoración, porque en el versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces aquí hay este caso en que el ángel no acepta la adoración. Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo soy Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí en este caso también Juan está adorándole al ángel y le dice que ya se postró a los pies del ángel, pero él le dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Qué privilegio, ¿verdad? Que somos consiervos de los ángeles que sirven a Dios. Dice, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Cuántos guardan las palabras de ese libro? Amén. Entonces, el ángel estaba considerando a Juan como un consiervo, que no debía él adorarle. Entonces, no lo hagas, le dice. Entonces, como vemos aquí, estos ángeles no permitieron la adoración, pero acá en estas partes que ya vimos, se ve que el ángel de Jehová acepta la adoración, que pueden ser manifestaciones en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único digno de ser adorado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús.
Ahora vamos a ver algunos versículos de la identidad divina del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1, el versículo 15 hasta el 16. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo está mostrando de que Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, Dios se mostró a los hombres en una persona que es Jesús. Que Él renunció a la naturaleza divina y vivió en su naturaleza humana. Pero Él es la imagen del Dios invisible. Y en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Dice que fueron creadas por medio de Él y para Él. Es decir, que fue creado por Él y fue creado también para Él. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 4. Dice aquí la palabra: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir. Aquí está refiriéndose a Jesús con estas palabras que muestran su identidad divina. El que es, el que era y el que ha de venir. En el versículo 8, Juan 1:8 también, aquí dice: Yo soy el alfa y el omega. ¿Qué era el alfa y el omega? ¿O qué es el alfa y el omega? Es la primera y la última letra del alfabeto griego. Entonces, como decir nosotros que diga aquí la palabra: yo soy la A y la Z, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí dice: el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Está hablando entonces de la naturaleza divina del Señor, ¿cierto? El Todopoderoso. No hay otro Todopoderoso. Él es el Dios Todopoderoso. Y Él es el principio y el fin, ¿cierto? Antes de que existiera el mundo, ya existía Dios. Y cuando se acabe el mundo, seguirá existiendo Dios. Amén. Entonces, Él es el primero y último, el principio y el fin. Miremos algunos nombres que se le da al Señor. Primero, viendo cómo se refiere en el Nuevo Testamento a Jesús como Dios. Miremos a Jesús como Dios. Directamente, no solamente como Hijo de Dios, sino como Dios. Ahora, no podemos nosotros confundirnos, porque Dios es trino, se muestra la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero también se muestra la identidad perfecta. Se muestra que Dios es Jesús, Jesús es Dios, que Jesús es el Espíritu y el Espíritu es Dios. Y ahí se muestra la identidad perfecta en la Trinidad. Siendo tres, es uno, y a la vez también no es que hay tres dioses, hay uno solo. Un solo Dios, pero se ha manifestado como Dios
en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento y después ya en el tiempo de la iglesia como el Espíritu Santo. Pero hermanos, no son tres, sino es uno solo. Jesús dijo cuando le decía Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí me ha visto al Padre, le dijo Jesús. Y también hay otra parte en el Nuevo Testamento donde que dice, y el Señor es el Espíritu. Así tal como yo le digo. Y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Entonces hay una identidad completa, perfecta. El Señor es el Espíritu. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Entonces, hermanos, podemos ver ahí una identidad perfecta de la Trinidad de Dios. Entonces, miramos aquí en Hebreos capítulo 1, el versículo 8. Hablando un poquito antes, en el versículo 6 dice, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hablando del primogénito, y eso está en Deuteronomio, o sea, bien en el Antiguo Testamento. Pero dice el versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Porque al Hijo, o sea, es decir, a Jesús, Jesús estuvo aquí en la tierra. Dios hecho hombre. Y Jesús caminó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, como la gloria del unigénito del Padre. Dios quiso caminar en Jesús aquí en la tierra, juntarse al polvo, mancharse de polvo los pies. Entonces, aquí en esta parte, la palabra del Señor dice, hablando del primogénito, hablando de Jesús, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, directamente, tu trono, oh Dios, dice del Hijo, Jesús es Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Estuvimos mirando en Juan capítulo 1 y viendo la identidad de Dios y el verbo, la palabra. En primera de Juan capítulo 5, el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Es Jesús. Es su Hijo Jesucristo. Pero Jesucristo aquí dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es Dios. La Trinidad, Padre, el Padre Celestial, Jesús el Hijo, el Espíritu Santo. Pero en esa identidad de la Trinidad, hermanos, sabemos claramente que Jesús es Dios. Gloria a Dios. Tal vez para nuestra mente no podemos comprender muy claro porque donde está uno, por ejemplo, donde estoy yo,
no puede estar otra persona, tendría que desplazarme para ponerse otra persona. Pero en Dios, 1 más 1 más 1 es igual a 1. Amén. Pero no use esas matemáticas al dar el vuelto. Vamos a quedar arruinados si le decimos 1 más 1 más 1 es, solo esto es 1, ya le voy a dar el otro. Entonces, pero mis queridos hermanos, esta es la verdad, y que nosotros al conocer a Jesús conocemos al Padre, y a través del Señor Jesucristo conocemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos muestra a Jesús, nos guía a Jesús. Y entonces vemos nuevamente esta parte de 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. La verdad, hermanos, no es ese grupo, este grupo, tal secta, tal religión. La verdad es una persona. El verdadero es una persona. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Jesús. Diga en voz clara: Jesús. Amén. Pronuncie ese nombre sobre todo nombre. Jesús. Jesús, hermanos. Qué privilegio pronunciar ese nombre celestial aquí en la tierra de los vivientes, de los pecadores. Qué privilegio, qué bendición que el Señor nos tenga esa misericordia, que nos haya perdonado y lavado nuestros pecados para poder pronunciar el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, aquí estamos viendo que estamos en el verdadero, que es Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan capítulo 1, el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo, es decir, Jesús, le dio a conocer al Padre. Vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 5. Está hablando el apóstol Pablo aquí acerca de los israelitas. Y él está sufriendo por los israelitas porque los israelitas no entendían que Jesús había venido. Él era el Salvador. No entendieron ni hasta ahora entienden. Y por eso sufren también. Pero aquí está hablando el apóstol Pablo, dice que a los israelitas les vino la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Eran de los israelitas, de quienes son los patriarcas, pero también dice, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Para el apóstol Pablo, él estaba todo claro, hermanos, todo bien claro. Él era un israelita, y aunque él sabía que como israelita eran herederos de la adopción, la gloria, el pacto, la ley, las promesas, los patriarcas, pero según la carne vino a través de Israel, vino el Señor Jesucristo. Y dice aquí: vino Cristo, el cual es Dios. Diga conmigo: el cual es Dios. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, para Pablo estaba muy claro, Jesucristo es Dios, el cual es Dios. Veamos unos versículos que nos hablan de Jesús,
desde el Antiguo Testamento y la promesa que se cumple en el Nuevo Testamento. La promesa era en Isaías 7:14 a través del profeta, que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo capítulo 1, el versículo 23, se cumple esta promesa, esta palabra profética, se cumple en Mateo capítulo 1, el versículo 23, que dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Diga: Dios con nosotros. Gloria a Dios. Jesús es Dios con nosotros. Y vamos a mirar también algunas partes a donde que se refieren a Jesucristo con esta identidad divina. Tito capítulo 2, el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito, está hablando el apóstol Pablo a este discípulo Tito. Él tenía varios discípulos cercanos a los cuales les podía encomendar alguna responsabilidad en las obras que estaban sirviendo a Dios. Y entonces aquí dice el apóstol Pablo en esta parte a Tito: aguardando la esperanza bienaventurada, es decir, habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, la manifestación gloriosa, pero fíjese lo que dice: la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Es decir, que cuando hablamos de Jesús estamos hablando de Dios. Amén. Del Dios que sobre todas las cosas. Entonces, repitiendo esta parte, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Segunda de Pedro. Ahora vamos a ver qué dice Pedro. ¿Cierto? Estábamos hablando de lo que dice Pablo en las cartas, ahí en esa carta a Tito. Ahora, ¿qué dice Pedro? Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Está hablando entonces Simón Pedro, y él se identifica como siervo y apóstol de Jesucristo. ¿A quienes se dirige? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, Pedro está hablando de Jesús. ¿Cómo? Como nuestro Dios y Salvador. Amén. Nuestro Dios y Salvador. Gloria a Dios. Nuestro Dios y Salvador. Entonces, Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. No es el Padre. No es el Padre, es el Hijo. Pero es Dios. Es Dios, de la identidad de Dios, de la naturaleza de Dios. Entonces, hermanos, estamos viendo lo que dice Pedro. Ahora miremos un nombre que se le da al Señor en Hechos capítulo 2, el versículo 36. Esto también muestra la identidad divina de Jesús. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Nosotros a veces pensamos que Cristo es la persona que fue golpeado, fue herido,
a veces dicen, se ha caído y ha quedado como un Cristo. Está bien remellado. Pero no es eso, hermanos. ¿Sabe que la palabra Cristo significa ungido? Que Dios puso su espíritu y su poder en esa persona y que Él es capaz de hacer la voluntad de Dios. El poder de Dios está sobre esa persona y a través de Él. Jesús fue el ungido. Dice en Lucas el capítulo 4, el Señor estaba en la sinagoga de Capernaum y entonces Él abrió los libros y dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Jesús fue ungido. Jesús recibió de Dios esa unción, ese poder, esa capacidad divina para poder hacer la obra de Dios. Porque estuvo aquí en la tierra como hombre. Necesitaba el poder de Dios. Y vemos aquí, hermanos, que hablando en Hechos del capítulo 2, del versículo 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el ungido. Él es el Señor, el Kyrios. ¿Qué es el Kyrios? En ese tiempo la palabra Kyrios le dirigían al emperador. El emperador era el patrón de todos, el dueño de todas las personas, el dueño de todas las cosas, era Dios. En realidad era el supremo ahí en Roma y en los países donde Roma había conquistado. Entonces la gente saludaba a las otras personas: Kyrios César, el Señor es el César, el patrón, el dueño, la máxima autoridad, el supremo. No hay otro, Él es Dios. O sea, para los romanos el César era Dios, el emperador. Pero cuando la gente se convirtió a Jesús, ellos comenzaron a saludar: Kyrios Cristo, Kyrios Cristo. Jesús es mi Señor, mi patrón, el dueño de mi vida, el dueño de todo, mi suprema autoridad, no es otro, es Cristo Jesús. Amén. Entonces, a muchos les costó la vida, porque en esa nación, en ese imperio a donde que reinaba el César, a muchos les costó la vida declarar que Kyrios, el Señor, era Jesús, el Cristo. Bueno, entonces, hermanos, pero aquí estamos viendo cómo aquí se muestra como nuestro Señor la suprema autoridad sobre nuestras vidas. En Romanos capítulo 10 del versículo 9 también dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor y que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Pero hay que confesar, hay que creer que Jesús es el Señor. Amén. Él es el supremo, el patrón, el dueño, la máxima autoridad. Vamos a ver otras palabras que se muestran dirigidas al Señor Jesucristo para mostrar la identidad divina de Jesús. En Hechos capítulo 10, versículo 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Diga: Señor de todos. Amén. Veamos
Juan capítulo 20, el versículo 28. Aquí se refiere a Tomás. Tomás era un poco incrédulo. No sé quién se llama Tomás aquí, pero de pronto algunos somos poquito Tomás o Tomasitos. Tomasito. Bueno, pero ¿qué pasaba con Tomás? Él no creía que Jesús resucitó y entonces él decía: yo no voy a creer si no pongo mi mano en los huecos de sus manos y mi mano en el hueco de sus costados. Si yo no toco, si yo no veo, no voy a creerles. No les voy a creer a ustedes. Sí, les decía a sus compañeros, a los otros discípulos: no les voy a creer a ustedes. Yo, si es que no toco, no creo. ¿Cuántos son así? Si no tocan, no creen. Bueno, hermanos, a la gente uno no debe creerle, pero a Dios sí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando un día se aparece Jesús en medio del grupo de los 12, ya eran 11, y ahí estaba ya Tomás. Y entonces el Señor le dice: Tomás, pon tus manos, pon tu dedo en mis manos y tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahí Tomás le reconoció como Señor y como Dios. Segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. A Jesús se lo reconoce como Señor y Salvador. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Él es nuestro Señor y Salvador. Él es el Señor de la gloria. En primera de Corintios capítulo 2 del versículo 8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, sino porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Es la sabiduría de Dios de saber que Jesús es el Señor de la gloria, y si es que ellos hubieran sabido, no le hubieran crucificado, pero ellos no entendieron. Viendo milagros, tocándole a Jesús, no entendieron. Y entonces aquí vemos, dice que porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Diga conmigo: Jesús es el Señor de la gloria. Amén. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. En Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál nombre? Apocalipsis 19:16, ¿qué nombre? Rey de reyes y Señor de los señores. Gloria a Dios, el Señor Todopoderoso. Estamos ya terminando. Voy a ir a Apocalipsis 1:18, que dice, hablando Jesús, dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que vive. Amén.
el que estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, Jesús. Qué tremendo poder conocerle a Jesús, ser salvos y entender también que Jesús es Dios. Póngase de pie. Amado Señor, te agradecemos la bendición de poder reflexionar en tu palabra acerca de tu persona, acerca de tu divinidad. Gracias, Señor, por esa bendición tan grande de que tuvimos los humanos el privilegio de que el Dios caminaras a través de Jesús aquí en la tierra y estuvieras con nosotros y vimos tu gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor, por dejar tu naturaleza divina y caminar como hombre con nosotros. Pero, Señor, podemos ver que tú eres Dios. Y gracias te damos este privilegio, Señor, de conocerte, Jesús, también así en la fe de Pablo, en la fe de Pedro, que tú eres Dios, Jesús, Dios por los siglos de los siglos, Dios nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos, Dios.